Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Buenos días, querida iglesia preciosa, hermosa. Comenzamos una serie que le hemos denominado Sanidad que produce libertad, porque tenemos la convicción con los pastores que el Espíritu Santo quiere seguir trabajando en nuestra iglesia en sanar los corazones. Y a veces eso no estamos tan conscientes y son trabas para ser libres. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús es la verdad. Es transitar por la verdad, abrazar por la verdad, vivir en la verdad, estar alertas en la verdad, y esa verdad es la que nos hace libre, pero muchas veces no es así. Y por eso queremos animar a todos a ser perceptivos a la voz del Espíritu Santo en cada palabra ministrada en esta iglesia, para que tú puedas buscar cómo ser libre. Y a veces no somos libres de la manera que verdaderamente el Señor quiere que seamos. Y quiero comenzar con un texto que está, si bien en Lucas capítulo 4, versículo 18, es un texto del Antiguo Testamento profético del libro de Isaías, y que dice así, hablando de Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y he resaltado aquí con color amarillo las cosas importantes, porque creo que son las 4 áreas en las cuales Dios quiere ministrarnos sanidad, liberación, libertad. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Creo que hay muchos de nosotros viviendo este proceso y Dios quiere sanarnos, los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Después me voy a referir a esa palabra. ¿Qué es un cautivo? Vista a los ciegos. ¿Qué tipo de ceguera hay también? Y a poner libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Son las 4 cosas que me quiero enfocar. De qué el Señor nos quiere sanar. Quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vistas a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. En un lugar, en la noche, muy de noche, con una gran tormenta, un lugar inseguro, un hombre iba transitando en su auto, solamente tiene la posibilidad de su asiento vacío ahí al lado, y en un paradero se encuentra con la siguiente figura: 3 personas. Y quiero que usted aquí, los que son casados, retrocedan a su vida de solteros, los que están solteros no hay problema. Y se encuentra que hay 3 personajes ahí en el paradero, en un lugar oscuro, un lugar muy inseguro. Uno, una mujer que esta persona la ve soltero, y esa es la mujer de mi vida. Esa es la mujer de mi vida. Si usted es soltero, hombre, la mujer de mi vida. Si es mujer, usted intuye, ese es el hombre de mi vida. Si está casado, piense que el que está en el paradero es su esposa o su esposo actual. Si está conduciendo David, ve en ese paradero, cuando soltero, a Ivonne. Sí. Si está conduciendo Paola, ve en ese paradero a Mario. Es más o menos ahí. Es la mujer de mi vida, esa va a ser la mujer de mi vida.
Si está Alexis ahí conduciendo, ven el paradero Solange. ¿Lo entiende? Pero hay una segunda persona que está en el paradero, que es la persona que en alguna etapa de tu vida te salvó la vida. Estabas a punto de morir, estabas viviendo una circunstancia que era un accidente y sin esa persona hoy día no tendrías vida. Te salvó la vida. Esa persona te salvó la vida. Y la tercera persona es una ancianita muy delicada de salud en un lugar terrible y donde lo más probable es que si no la rescatan va a morir. Y usted tiene que elegir a quién lleva, porque solamente tiene el asiento del copiloto y nadie más. ¿A quién elegiría? Piense un poquito en eso. ¿A quién elegiría? Le doy 45 segundos. ¿A quién elegí? Está Alexis como soltero ahí y ve a Solange, la mujer de su vida. Wow. Pero también ve al compañero que le salvó la vida hace 3 años atrás. Y ve a una ancianita muy mal y que necesita ayuda, si no es el final de sus días. ¿A quién elige usted? Le quedan 10 segundos. ¿Lo tiene pensado ya? ¿A quién eligió? ¿A quién eligieron la número 1? Nadie. No, son dos sinceros aquí. La 2. Algunos poquitos. La 2, que le salvó la vida. Y la 3. Y el resto no hace nada. Nuevamente, se sigue de largo nomás. Tanta insensibilidad hay, así a veces somos con el Señor. Primero, ¿a quién elige la 1? Levante la mano bien, sea sincero, bien. Levante la mano, y algunos están así. No me pierdo a Sandra Boytovich, dice el domingo. La 2, ¿quién elige la 2? El que te salvó la vida, ¿eh? Y la 3. Wow. Bueno, esta es un ejercicio que hacen en entrevistas de psicólogo cuando uno postula una empresa en multinacionales. ¿Sabe lo que hizo el hombre? El hombre pasó el auto a su amigo que lo había rescatado y le dijo, lleva a la ancianita porque se está por morir, y se queda con la mujer de su vida. ¿Qué le parece? Y eso tiene que ver un poco con lo que quiero introducir hoy. Tomar lo que Dios quiere y no lo que nuestro sentido común nos dice. Y ahí está la trampa muchas veces, y no somos libres y no somos sanos. El texto comienza con sanar a los quebrantados de corazón. En Salmo 147, versículo 10 dice que Él restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Quiero hablar de algunos tipos de quebrantamiento. Seguramente que aquí es muy importante que cómo usted va a tomar esta palabra, la va a recibir a la luz de lo que el Señor quiere sanar en su vida, o simplemente va a pasar el auto de largo y va a tomar una decisión inadecuada con los 3 personajes que estaban en el paradero de micro, para darle un sentido figurativo al llamado que quiero hacer. El primer tipo de quebrantamiento es aquel que se produce por el pecado y sus consecuencias. Salmo 31, 10, muchos de los salmos fueron escritos por David en un momento duro, en un momento de quiebre moral en su vida, y dice, la vida se me van angustias y los años en lamento. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Es lo que ocurre con una persona que todavía hay aspectos en su vida que frente al Señor no están sacados a la luz. Y esas cosas van mermando nuestra libertad en Él. Porque no somos libres, porque no estamos a la luz del Señor. Por eso Dios nos invita permanentemente a confesar aquellas cosas en las cuales nosotros hemos fallado delante de Él.
porque esa confesión va produciendo sanidad, va produciendo libertad. Mientras eso no ocurra, hay otro salmo de David que lo refleja muy bien. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado, y aquí está la solución, porque mientras no transitemos por el versículo 5, no somos libres. Mi pecado te declaré y no encubrí, esa palabra es interesante, que es ocultar mi maldad o mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Transitar a la luz del Señor para confesar aquellas cosas ocultas nos hace ser libres. La misma Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Estará quebrantado, seco, atado y no será libre, no será sano. Mas el que los confiesa dice que alcanzará misericordia. Será un hombre, un joven y una mujer libre. Es un tipo de quebrantamiento, el que ocurre cuando hay pecados en oculto. Y Dios nos quiere hacer libres a todos. Pero la invitación la hace Dios, la decisión es nuestra. David pasó por un tiempo de callar. Y ese tiempo de callar dice que fue de sequedad. Se envejecieron mis huesos. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, porque el peso de la culpa era enorme. Se volvió mi verdor, que en algún momento lo tuve en mi vida, en sequedad de verano. Nos secamos. Mientras están ocultos, nos secamos. Es un tipo de quebrantamiento en el cual el Señor nos quiere sanar, querida, hermosa, llamada, preciosa iglesia. Pero mientras estén ocultos, no seremos libres. Otro tipo de quebrantamiento, la depresión. En Proverbios capítulo 15, del versículo 15, dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Hay ejemplos de depresión en la Biblia? Sí. Ana, en 1 Samuel capítulo 1:10, dice que estaba amargada del alma. Elías, en 1 Reyes capítulo 19, versículo 4, dice: a tal nivel llegó su depresión que la oración a Dios es: quítame la vida. En Salmo 34, versículo 18, dice: Dios está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los que están aplastados, deprimidos, aplastados en espíritu. La depresión, por supuesto que también es una enfermedad tratada médicamente, pero tiene situaciones de rasgos espirituales en la vida de la persona, en la parte emocional, psicológica, relevante. A veces entiendo que en un ambiente de iglesia casi las personas que dicen que tienen depresión son como juzgadas, pero debemos ver que son personas quebrantadas y que necesitan ser libres. Si luchas con la depresión, busca al Señor y Él te va a liberar y te va a sanar. Después me voy a referir a algunos pasos que tenemos que dar en eso. Pero es un tipo de quebrantamiento. El texto importante aquí es que los que están en depresión, Dios les dice: Dios está cerca a los quebrantados de corazón y salva a los que están aplastados en espíritu. Dios está cerca y quiere sanarte
y quiere liberarte. Ya he mencionado 2 tipos de quebrantamiento. El que viene por los pecados ocultos no somos libres. Y el segundo es cómo la depresión sí afecta incluso la vida de los cristianos. Y Dios te quiere sanar y Dios te quiere liberar. Y hay un tipo de quebrantamiento que provoca heridas en el corazón, que es el daño causado por la ofensa de otros. Cuando te han traicionado, cuando te han ofendido, cuando te han herido, eso marca en el corazón, marca en tu alma. Personas, situaciones relacionales con gente que te ha herido, a la cual le has depositado confianza, le has depositado afecto, amor, le has depositado muchas cosas y te has sentido traicionado. No sé si cuántos han sentido así con alguien. Y esas marcas están ahí. A veces decimos, no, si ya pasó, pero cuando nos encontramos a través de la historia con esas personas o las vemos, como que vuelve ese resentimiento, que es hacer una lista de cosas en contra de una persona, algo que mueve nuestra emoción y nuestra alma porque hay dolor ahí de personas que nos hirieron. Santiago capítulo 5, versículo 16 nos da la solución. Dice, confesaos, nuevamente el tema de la confesión, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa. Es impresionante cómo la Biblia nos hace una invitación permanentemente a no guardar y a sacar a la luz lo que hay en el corazón. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Mientras no haya confesión ni haya oración, no habrá sanidad. Por eso, querida iglesia preciosa, hermosa, hay acá personas que necesitan sacar a la luz heridas, marcas que han afectado tu vida por relaciones cercanas, familiares, lejanas, las que sean. Mientras eso no ocurra, esa herida no va a ser sanada. Porque para que seas sana o para que seas sano es necesaria la confesión y que Dios ahí opere. Un buen ejemplo que me enseñó Ricardo Rodríguez de Jucum, creo que fue él, quizás estoy un poco desmemorizado, y cómo hacerlo cuando la persona no está. Aquí les voy a dar un ejercicio que me ayudó en realidad. Porque el punto cuando tenemos que perdonar no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo. Quien más se beneficia cuando yo perdono la traición, ese dolor, eso que me hirió, quien más se beneficia soy yo porque soy libre. Y creo que era él, Ricardo Rodríguez, tenía un conflicto con una persona muy cercana, no me acuerdo si era familiar, y que no lo había visto en años. Entonces, pero él ¿cómo lo sanaba si no podía tener el encuentro? Entonces Ricardo Rodríguez lo hacía así. Colocaba una silla, todos los días hacía esto en su cuarto. Señor, en el nombre de Jesús, yo perdono a XX por todo esto que me hiere, por todo esto. Y lo hizo durante, y cada encuentro en ese cuarto lloraba. Incluso hubo a veces que no podía decir, Señor, yo perdono, y no podía mencionar el nombre, porque era tal el resentimiento que había, tal el dolor del alma que le impedía nombrar. Y al día siguiente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y lo perdonó. La circunstancia de la vida, después de meses, se encuentra con la persona. Porque la persona fue donde él a pedirle perdón. Y él le dijo, ya te perdoné hace mucho tiempo. El perdón es una decisión. Decisión. No un sentimiento. Es una decisión.
Porque si tú no lo sientes, tú vas a decir, yo si lo siento, lo perdono, nunca vas a perdonar. ¿Entendió eso? Cuando yo sienta, voy a perdonar. Olvídese, nunca lo va a perdonar. Porque ahí el diablo nos tiene entrampados. El perdón es una decisión. Y cuando decidimos perdonar y lo declaramos y delante de Dios lo proclamamos, el Espíritu Santo comienza a obrar y los sentimientos de resentimiento comienzan el Señor a sanarlos. Katy Winter, o Winter, mejor dicho, la niña que se suicida en el Starbucks allá arriba, en el colegio del Niño Águilas, ella, porque le hacen bullying, ¿se acuerda del caso? Fue mediático. Se suicida porque en una foto le hacen bullying. Se suicida en un baño. Y el otro día vi la entrevista de los padres. Dice que cuando fue el funeral, notable los padres, no son cristianos, las niñitas que le hicieron bullying llegaban quebrantadas, llorando, pidiéndole perdón con el sentimiento de culpa. Y las abrazaba, no tengo nada que perdonar. Y les manda un mensaje a los padres: no juzgues a esas niñas, libérenla. Porque mientras nosotros no perdonemos, no somos libres. Le escribe Katy Winter una carta a sus padres, casi en una frase en inglés, una persona que se suicidó, no podemos saber las circunstancias ni menos juzgar. Life is a blessing. La vida es una bendición, y ella se quitó la vida. Queridos, un tipo de quebrantamiento es no perdonar, porque no somos libres, no somos sanos. Y Dios quiere sanarnos de todos los quebrantamientos. Yo he venido a sanar los quebrantados. Y podemos encontrar más líneas de quebrantamiento que Dios quiere sanar. Solo he mencionado tres. Cuando el pecado oculto no permite que seamos libres. Cuando la depresión pasa a ser un enemigo que no nos permite ser libres. Y también cuando no perdonamos. Jesús además vino a dar libertad a los cautivos. Interesante palabra, el segundo aspecto en que Dios quiere sanarnos, dar libertad a los cautivos. Cautivo, de acuerdo al texto bíblico original, tenía que ver básicamente con un término bélico, cuando las personas en una guerra no los mataban al enemigo, sino que los tomaban como rehenes, o algunos los secuestraban. Ellos perdían su libertad, eran un cautivo. Y eran verdaderamente siervos, esclavos del ejército ganador. Y las personas pasaban a ser totalmente dependientes de los abusos del gobierno, del ejército que ganó la batalla. Y ellos eran verdaderos esclavos, prisioneros al servicio del ejército ganador. Por eso se llama cautivos. Y para rescatar a un cautivo, alguien tenía que hacer esa misión. A veces nosotros tenemos áreas en nuestra vida que estamos prisioneros. Hemos sido secuestrados porque no tenemos libertad sobre esas áreas débiles. Y se plasma en el capítulo 7 de Romanos, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Estás cautivo en esa área. Estás débil. Yo sé que esto es pecado. Yo sé que esto no está bien frente al Señor. Y peco y una y otra vez. Y le pido perdón y una y otra vez al Señor. No sé si usted se encuentra así en esta iglesia.
que ha transitado por eso. Una y otra vez le he pedido al Señor perdón por esto. No quiero hacer el bien que a Dios le gusta, sino que termino haciendo el mal. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Un prisionero, un cautivo. Estamos prisioneros en algunas áreas y no tenemos libertad ni victoria. Necesitamos ser liberados. No necesariamente son áreas quizás tan fuertes de pecado, sino que a veces son situaciones interiores no sanadas donde tenemos vallas, límites, barreras que no podemos cruzar. Y el enemigo ahí nos tiene atrapados. Hay situaciones del pasado que nos han marcado y Dios quiere sanarlas, pero el enemigo las trae en memoria para afectarnos y no somos libres, no somos sanos. Y Dios quiere sanarte. El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer lo hago. Romanos capítulo 7, estoy ahí. Y a Dios gracias que existe Romanos 8, que está la salida. Cuando yo me convertí al Señor Jesucristo y me predicaron el Evangelio y fui bautizado en las aguas, no tenía en 2 años una experiencia con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Y habían ciertas cosas que yo creo que traía desde niño que a mí me inhibían, y uno eran las relaciones con las personas. Yo no podía estar con alguien que me abrazara. Y un poco haciendo memoria a eso, preguntándole un día a mi mamá, hace muchos años atrás, era porque de chiquitito ellos jugaban conmigo. Por eso es interesante que hay ciertas cosas que uno no debe jugar con un niño. Cuando tenía yo 2 años. Entonces yo estaba ahí riéndome y ellos jugaban así, ¡no! Y yo me ponía a llorar. No, si era una broma, y me consolaban. Y lo hacían muchas veces. Los niños no entienden bromas. Y hay ciertas cosas que marcan. Y eso me llevó hacia adentro en mi vida. Entonces, cuando me convertí al Señor y yo, toda la parte de la alabanza, cuando la gente que alaba al Señor, yo estaba en el baño, no entraba a la alabanza, porque no podía relacionarme con las personas. Y cuando pensaban con esa alabanza, dile al que está a tu lado, como decían hoy día en la mañana, ven, es hora de... dile al que está a tu lado, a mí esa cosa me... Y yo estaba encerrado en el baño, esperaba que se acabara la alabanza y entraba a la prédica. Imagínense, 2 años así. Un cautivo. Pero Dios me rescata. Y viene el momento en que me hablan del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Me hablan que el Espíritu Santo es una persona y es un poder, dunamis es la palabra en el griego, un impacto explosivo que viene a sanar y a colocar la acción de fuego del Espíritu Santo para ser libre. Y vienen 2 hermanos gringos, uno se llama Dick Williams y otro se llama Harold Lehman. Entonces viene el momento que comienzan a hablar por mí, está mi papá, que hoy día está ya en la presencia del Señor, hace 3 años, allá está, más, quizás 4 años. Entonces estaban orando por mí, Harold Lehman, que era grande, el gringo, todos los gringos son grandes, 2, y un poquito gordito, sí, y el otro un poquito más flaco. Y estaba otro pastor de la iglesia que también era un gringo, los 3, orando así por mí. Y yo así, cabrón. Y nada, o sea, esperando lo que pasara. Y el gringo en inglés le decía al pastor principal algo. Entonces pregunta si yo había practicado alguna vez cosas esotéricas, falsas doctrinas, doctrinas raras, porque había algo que estaba impidiendo esa acción del poder del Espíritu Santo. Entonces me lo preguntan a mí y yo digo, no, yo no, jamás. Pero como estaba mi papá ahí al lado, él dice, yo sí, durante 15, 20 años pertenecí a una secta oriental, metido fuerte, viajó de hecho para el oriente con eso.
Entonces oraron para cortar eso y después oraron por mí. Así fue el tema. Fue como, es que es difícil describirlo en palabras, pero fue como un rayo, así como un fuego, y empecé, y vinieron unas lenguas, jamás había hablado en lengua, nunca. Una cosa es impresionante. Y empecé a hablar en lenguas y agarro al Dick Williams, que era un guatón así, y lo levanto así, inmenso. Y había otro más y lo abrazaba, y al pastor que era de este porte también lo abrazaba, y empecé a abrazar a toda la gente, una cosa impresionante, increíble, una cosa loca, era como abrazar a Cristian Quiroz, así, lo leo a Cristian Quiroz, arriba, ¡wow! Y abrazaba, al que se me cruzaba lo abrazaba, y así pasé por toda la salita esa que estaban 40 personas, al que se me cruzaba lo abrazaba, era un gozo indescriptible, una cosa impresionante. Y nunca más tuve problemas, bueno, lo saben ustedes, relacionales. Aquel joven fue otra persona. Y entender que cuando nos ministramos acá y nos abrazamos, algo el Señor siempre hace ahí en el amor entre hermanos. Yo estaba en un baño, perdiéndome esa bendición, porque no era libre, era un cautivo, era un prisionero. Pero vino el Señor dulcemente con su poder. Y produce el fuego del Espíritu Santo. Queridos, los que no han tenido iglesia del Señor Jesucristo, una relación de conocimiento con el poder del Espíritu Santo y no saben lo que es, yo les digo, anhélenlo, búsquenlo y sean libres. Y Romanos capítulo 7 cuando dice, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer no termino siendo el mal. Romanos 8 dice, mas por el Espíritu podéis hacer morir las obras de la carne. Y nos da la libertad. Romanos 8 es la libertad. Transitamos de Romanos 7, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago, pero Romanos 8 nos da la libertad. Más por el Espíritu podéis hacer morir las obras de la carne, porque es poder para tener victoria sobre el pecado, poder para sanarte, poder para liberarte, poder para predicar el Evangelio, poder para consolar a otros. Miren, pero el Espíritu Santo escudriña lo profundo y lo escondido. Es una de las funciones del Espíritu Santo. Después de 2 años después, teníamos un equipo de jóvenes así súper power en aquellos momentos. Yo era líder de jóvenes en aquella época, una especie de Felipe Vidal, una especie de Vidal, ya lleno del Espíritu Santo. Y Daniel Divano, un joven tremendo, argentino, me invita a un retiro en Mendoza, un retiro de jóvenes, yo creo que eran como 500 jóvenes. Imagínense un retiro de jóvenes, 500, ¿eh? Buena. Y en una noche, quiero hablar de esto, que el Espíritu Santo escudriña lo profundo y lo escondido. Y en una noche de alabanza, eran 500 jóvenes, pero era una cosa impresionante como el Señor desciende con su presencia. Y con su dulce presencia. Y los jóvenes quebrantados, los jóvenes gozosos, los jóvenes saltando. Era una cosa impresionante, una cosa increíble, colectivamente. Pero de repente un joven gritaba, ¡guau!, así como endemoniado. Y entonces todos se preocuparon y empezaron a reprender a ese joven, a orar por él, porque había algo que lo atormentaba. Y oraban para reprender y estaban ahí un poquito más, casi 2 horas, y no pasaba nada. Hasta que un joven, uno de los líderes de los jóvenes, tenía el don de la palabra de conocimiento. El don de la palabra de conocimiento es cuando Dios te muestra lo que hay en el corazón de la persona sin que ella te lo diga. Es como un escáner. Dios te lo muestra. Y estaban todos orando por eso, reprendiendo, y él le dice, no, paren. Y seguía ahí, pero gritaba. El Señor me muestra que tú no tienes un demonio, que yo nunca había visto esto, estoy diciendo exactamente lo que vi. Es el dedo de Dios en tu conciencia porque tienes que confesar algo oculto. Y el joven comienza a llorar,
y confiesa un pecado atroz de inmoralidad sexual en medio del retiro. Había ocurrido en medio del retiro. Y se arrepiente, llora, y oramos por él y fue libre. Porque el Espíritu Santo escudriña lo profundo y lo escondido. Dios nos quiere liberar de la cautividad, de las áreas en nuestra vida en que estamos presos, estamos secuestrados por el enemigo. Pero Él vino a darte esa libertad. A eso vino. Eso es un cautiverio. Áreas que estamos presos. He luchado tanto y pueden pasar años así. Y necesito que alguien de la mano de Dios me venga a secuestrar y sacar de esa área. ¿Qué más dice el texto? Dice que Él vino, querida iglesia hermosa, preciosa, vino a dar vista a los ciegos. Yo quiero hablar de la ceguera espiritual aquí. Y quiero hablar de dos tipos de cosmovisión, de cómo a veces enfrentamos la vida. Las dos cosmovisiones son erradas. Y de esta ceguera espiritual, el Señor nos quiere sanar también. El Señor te quiere sanar. Iglesia, sea receptiva a lo que el Señor va a hacer. El Señor sabe aquí a quién le está hablando. La parábola del hijo pródigo habla de dos hijos, el menor y el mayor. El problema que tenía el hijo menor era la independencia. En Lucas capítulo 15, versículo 12, mire lo que le declara al padre. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Eso es una independencia. Primero porque no le correspondía, porque el padre todavía estaba vivo. Él toma decisiones sin considerar al padre y malgasta todos sus bienes. A veces nosotros tomamos decisiones en nuestra vida absolutamente independientes. No hemos consultado al Señor, y si sabemos la palabra terminamos haciendo el camino paralelo, y eso después tenemos que lamentar las consecuencias de esas malas decisiones. Eso se llama ceguera. Conociendo la palabra, no transitamos por la palabra, hacemos nuestra propia voluntad. Es la ceguera de la independencia. Yo quiero hacer lo que yo quiero y no lo que Cristo quiere como el Señor de mi vida. Y hoy seguramente hemos afectado a otros por esa ceguera, a una esposa, a unos hijos, por malas decisiones que tomamos en forma independiente sin consultar al Señor. Y Dios quiere darnos vista y decir: no. Esta es la otra mirada, el otro camino que Dios quiere restaurar. La segunda conducta que hay es la que tiene el hijo mayor, que es la conducta religiosa. ¿Qué pasa con el hijo mayor? Se indigna por la actitud del padre, que ve arrepentido a su hijo menor, que había desperdiciado todos los bienes, y lo abraza, todo lo que hace, que corre el padre, lo abraza, le da un beso, le coloca un anillo en el dedo, que significa la restitución, entre paréntesis, y hace un banquete. ¿Qué dice la Biblia cuando un pecador se arrepiente? Dice que hay gozo delante de los cielos. Hay una fiesta en un pecador que se arrepiente. Pero la mirada del hijo mayor no era así. En versículo 29 del capítulo 15, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Esa es la mirada de la ausencia de la humildad, de la ausencia de la misericordia. El ser sabio en su propia opinión, cumplo rigurosamente,
pero cuando me enfrento a tener que aplicar la humildad y la misericordia, terminamos siendo personas religiosas. No nos equivoquemos. No hay ningún mérito en nosotros, ni lo que hagamos en nuestras conductas, por el cual el Padre nos recibe. Es pura gracia de Él, es pura misericordia de Él, es pura sangre de Jesucristo que nos perdona y nos redime de todo pecado. Pero hay dos tipos de cegueras, querida iglesia hermosa y preciosa amada, que a veces están en nuestro corazón. La independencia, que hemos tomado decisiones por nuestro sentido común, y eso ha tenido consecuencias malas en nuestra vida y hemos afectado quizás a un esposo, a una esposa y a hijos, y eso merece ser sanado, porque mientras no nos arrepintamos, aún no hay restitución por esas malas decisiones. Y lo que necesitamos es que el Espíritu Santo te muestre qué decisiones yo tomé para llegar en este estado. Y el Espíritu Santo, que habla lo profundo y lo escondido, te lo va a decir. Y eso tiene que ser restaurado con las personas que fueron heridas por causa de esas malas decisiones, que fueron independientes. Y la segunda es la conducta religiosa. De no tener humildad y misericordia y ser sabios en nuestra propia opinión. Por eso es súper importante, queridos, que escudriñemos nuestras motivaciones del corazón. Siempre Dios apunta al corazón. Finalmente tocamos el cuarto punto de la sanidad. Entonces, Dios quiere sanar a los quebrantados. Dios quiere sanar a los que estamos cautivos en ciertas áreas, prisioneros en ciertas áreas. Dios quiere sanar a los ciegos espiritualmente y Dios quiere sanar a los oprimidos. Un desafío. Veamos este texto y le voy a hacer una pregunta. Fíjese bien, concéntrese bien en esto. Mire bien. Efesios 2, versículos 5 al 6, dice así: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pregunta a la audiencia: ¿en qué lugar está sentado? En la silla que está aquí. ¿En qué lugares está sentado, espiritualmente hablando? Vea el texto, míreme bien antes de responder. Vuelvo a leer. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, claro, el día que nos convertimos a Cristo, juntamente con Cristo, porque por gracia, no por mérito nuestro, por gracia, soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó. Fuimos resucitados a través del bautismo en agua. Y asimismo nos hizo sentar, qué espectacular esto, ¿eh? Piense bien lo que hizo Cristo por su vida. Le redimió todos sus condores, sus pecados, sus dicom, su prontuario, por pura gracia, porque usted no lo merecía ni yo lo merecía. Fue regalo misericordioso de Dios. Nos resucitó, porque estábamos muertos en esa condición, nos resucitó dándonos una nueva vida en Cristo Jesús. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios. Míralo todo lo que nos dice la Escritura. Y asimismo nos hizo, ¿qué dice? Sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está sentado usted? No escuché nada, otra vez. ¿Dónde está sentado usted? ¿Dónde está sentado usted? ¿Sabe por qué yo le hago repetir la palabra? Porque la Biblia dice que esa palabra, cuando usted la repite, más la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Dónde está sentado usted? Ahí está, ¿no es cierto? ¿Está claro? Espiritualmente estamos en lugares celestiales, en esa esfera. Físicamente estamos acá, pero en esa esfera se mueve nuestra vida.
Ok, ¿dónde está el campo de batalla? Curiosamente, Efesios 6, versículo 12, dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Déjalo hasta ahí. Nuestra lucha no es con las personas físicamente. Lo que tiene que luchar el cristiano no es con las personas físicamente. No es contra sangre ni carne, es la lucha del día a día. Este es el campo de batalla. Sino contra principados, mire, no son pocos los enemigos, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Ese es nuestro enemigo, que opera en nuestra mente, en nuestras emociones, en el día a día. ¿Y dónde están ubicados ellos? ¿Y dónde está usted? ¿Le hace sentido? Ahí está la batalla. Y de esa batalla dice que Jesús vino a dar libertad a los oprimidos. ¿Cómo podemos dar esta batalla? Para ser libres. Nos dice cómo tenemos que enfrentar esta batalla. Y usted es un soldado, dígale que está a su lado, usted es un soldado. Tócale al hombre ahí, que está a su lado. Usted es un soldado de Cristo. Así que actúe como un soldado. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Efesios 6, versículos del 13 al 14. Por lo tanto, si usted es un soldado, aquí está la manera de enfrentarlo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Ceñidos, aquí están las cosas importantes. Esto es una terminología de la armadura del soldado romano, entre paréntesis. No solamente romano. Ceñidos los lomos con la verdad. O sea que el soldado tenía como una especie de faja donde estaba el cinturón, y él tenía que, cuando dice ceñido, tenía que apretarse esto para que se moviera bien toda la armadura. La verdad, ¿quién es la verdad? Toda la verdad que llevas en la vida, cómo te conduces con la verdad, si practicas o no practicas la verdad, si te mueves en la verdad, si abrazas la verdad, es lo que te permite dar una buena batalla. Pero si no andamos en la verdad, es un soldado que anda con la faja casi sin faja. La verdad es la que le da la estabilidad, la flexibilidad al soldado. Por eso lo tenían que con un cinturón colgar esta especie de fajita acá atrás, y la verdad es la que le permitía dar esa flexibilidad. Usted se sale de la verdad y pierde la estabilidad espiritual. La verdad, Cristo es la verdad, toda la verdad, la palabra es la verdad. ¿Qué más dice? Y vestido con la coraza de justicia. La coraza era esta parte, para que las flechas no traspasaran el corazón. La justicia tiene que ver con la rectitud, con lo que hay en el corazón. Por eso, cuando se arrepiente, David dice en una parte: crea en mí un corazón limpio. Oración para todos nosotros. No hay rectitud, no hay integridad. Y por eso el enemigo empieza a oprimir, porque la lanza llega hasta adentro. Pero la rectitud, en la manera que nos conducimos, la integridad, es la coraza. Tantos versículos que hay en la Escritura respecto al corazón. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor. El corazón es la coraza. Pero si hay cosas que en el corazón, en la rectitud, en la integridad no están bien, tenemos que ser liberados. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, que es el Evangelio, que toda nuestra vida esté preocupada en los pocos espacios que nos movemos con el mundo secular de transmitir la palabra, en un trámite en un banco, con un compañero. No sabemos si esa persona mañana va a estar muerta. El Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz fue el que te transmitió a ti alguien un día por el cual hoy estás sentado aquí. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
la Biblia dice algo súper violento respecto a la fe. Sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es un flujo caja, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Crees que puede ser sano? Y este le respondió, creo, ayuda a mi incredulidad. Tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de fe. Hablamos de la fe, pero la fe se mide en el momento duro, en el momento ahí de la circunstancia. Ahí se mide si somos de fe. ¿Para qué? Para que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es lo que era el yelmo? Era la protección de la cabeza. ¿Dónde está nuestra mente? Porque la lucha la tenemos en nuestra mente. Es impresionante la mente, es increíble cómo opera la mente. Abril, yo nunca había tenido la experiencia tan fuerte de una enfermedad, todo abril. Agradezco a toda esta iglesia, todas las oraciones de ustedes y parte de mayo por mi vida. Fue duro y me despertaba a las 3 de la mañana hasta las 5 y solamente transpiraba y oraba, Señor, toma control de mis pensamientos. Y oraba y sabía que algunos de ustedes estaban orando en ese momento también. Y oraba, Señor, libre mi mente. Y me acordaba esta palabra, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Reprendo la angustia, reprendo el temor, reprendo la muerte, todo dolor. Y ahí el Espíritu Santo operaba y operaba muy dulcemente. La Escritura nos dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjense algo más que quiero decir de esto. La mente no tiene la capacidad para pensar dos cosas a la misma vez. Pareciera que sí, pero pasa muy rápido. Por lo tanto, es un pensamiento primero y otro después. Entonces, si estamos con el miedo, que era en ese momento, la aflicción, la angustia, y cualquiera de sus manifestaciones, en el nombre de Jesús, yo colocaba la mente en esto, pensar todo lo honesto, todo lo puro, todo lo digno de honra, así lo dice la Biblia, toda la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Señor, yo ocupo mi mente en eso, es una lucha de 2 o 3 horas. Y yo llevaba cautivo todo mal pensamiento, lo reprendo en el nombre de Jesús, reprendo la muerte, reprendo la angustia. El yelmo de la salvación nos protege, pero tenemos que usar la palabra, como lo dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la palabra. Por eso tenemos que aprendernos versículos de memoria, porque lo que hace el Espíritu Santo es una cosa extraordinaria. Si tú aprendes los versículos de memoria, como a lo mejor en ese momento que te estabas aprendiendo ese versículo ya no te dio sentido, pero en 3 meses más, en 1 año más, y pueden pasar 20 años más, Dios va y te lo va a traer a memoria. El poder de la palabra. El poder de la palabra puede destruirnos o el poder de la palabra puede darnos victoria. Escuche bien esto. El poder de la palabra puede producir destrucción o el poder de la palabra puede producir victoria. Le voy a contar una experiencia un poco tragicómica, pero como estábamos hablando de este proceso de las enfermedades, entonces yo asesoro una compañía francesa de seguros, entonces llegué y me encuentro hace tiempo que no lo veía a uno de los gerentes. ¿Y cómo estás? Aquí, me dijo. ¿Qué te pasó? Le dije, no, lo que pasa es que me dijo que no sabía lo que me está pasando. ¿Qué te pasó? No puedo transpirar. ¿Cómo no podéis transpirar? No, pues me dijo, y él es rasvista. No puedo transpirar, pues me dijo. Y el otro día, no sabéis nada, pues me dijo. El otro día estaba
súper tenso por esta cuestión que no podía transpirar y estaba en la cancha. Me dijo, no, yo me siento mal, me da un infarto, por favor, llévenme a la clínica, llévenme a la clínica. No, me está dando un infarto. Y así era verdad. Me está dando un infarto. Y lo llevaron a la clínica, llega a la clínica escandalizado. Doctor, por favor, inyécteme algo, me estoy muriendo. Y así, una cuestión súper cuática, digamos. Y el doctor y le toma todos los exámenes y dice, señor, usted no tiene absolutamente nada. Usted está sano. Le voy a dar una prescripción para que se vaya al psiquiatra. No te puedo creer, le decía yo. Sí, pues, me dijo. ¿Y qué estás haciendo? Aquí me tomo los parchitos del psiquiatra, me dijo. Oye, ¿cómo voy a hacer eso? Y ahí empezamos a hablar del poder de la palabra. La palabra puede causar destrucción o puede causar victoria. Si usted se proclama que se va a morir, se va a morir. Si usted habla, tengo temor, le va a dar temor, porque esa palabra tiene poder. Usted se está ministrando palabra de destrucción, el poder de la palabra. Es que me siento deprimido. Y está deprimido, es que me siento. Y esa palabra tiene un efecto, tiene poder para destrucción. Pero si usted dice, mas todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa palabra tiene poder. ¿Tiene o no tiene poder? Entonces, ¿cómo usamos la palabra que es la espada? Si no conocemos la palabra. La importancia de memorizar los versículos es lo que te va a dar fuerza para proclamar esa palabra al diablo. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? Entonces, Dios nos quiere sanar, querida, amada y preciosa iglesia, de todas estas cosas, de los quebrantamientos que vienen por pecados ocultos, de las depresiones, de los daños que nos han causado otros y todavía no hemos perdonado, ya han pasado años de eso. De áreas que estamos cautivos, estamos presos, no tengo libertad. El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer termino haciéndolo. Tenemos que ser libres de la ceguera espiritual. Hemos tomado malas decisiones por estar ciegos. Conociendo la palabra hemos sido independientes o hemos tenido una actitud religiosa. Tenemos que ser libres de las opresiones del enemigo y tomar los elementos de la armadura de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 5, Jesús se encuentra con un hombre que dice así, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Se imagina eso? 38 años enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Oye, la preguntita, o sea, es como, ¿cómo es sano? Es súper obvio, de 38 años. ¿Quién la pregunta? Yo creo que esta es la misma pregunta que el Señor nos está haciendo hoy día. Es exactamente la misma pregunta. ¿Quieres ser sano de aquellas cosas que produjo el pecado en tu vida y no eres libre porque no las confiesas? ¿Quieres ser sano de la depresión? Que ya lleva años. ¿Quieres ser sano del resentimiento y el dolor por personas que te lo causaron y aún el perdón no está encarnado? ¿Quieres ser sano de todas esas áreas en las cuales estás preso? El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no lo quiero hacer termino haciéndolo. ¿Quieres ser sano de la ceguera, de la independencia de no haber escuchado a Dios y hoy tengo que asumir las consecuencias de malas decisiones? ¿Quieres ser sano de la conducta religiosa? ¿Quieres ser sano de todo lo que el enemigo te está oprimiendo? Después de 38 años de una enfermedad, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Porque no depende de Jesús, depende de si nosotros queremos ser sanos. Por eso existe esta invitación.
Pero nosotros como pastores, lo único que podemos decirles, ¿quieres ser sano? Y esa decisión no parte por Jesús ni nosotros, parte por ti. Que el Señor nos traiga en todo este ciclo que viene ahora de sanidad para producir libertad, este ciclo de enseñanza que viene ahora, nos traiga revelación, queridos, revelación. Toda la gloria, toda la honra a su nombre. Muchas gracias. Amén.